Buenas noches, hermanos y amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Especialmente la familia Mercado Vélez agradece mucho el que podamos compartir estos minutos en la Casa del Duelo. El hermano Luis Hernández se ha preparado con unas palabras de consuelo, así que queremos invitarlo para que nos acompañe durante estos próximos minutos y poder meditar en una maravillosa esperanza. Así que invitamos para ello al hermano Hernández que esté con nosotros. La muerte es aterradora. Es un enemigo implacable, sea por enfermedad o por algún suceso imprevisto. La muerte no puede afectar a cualquiera de nosotros. Durante la vida tenemos dos alternativas: hacernos una buena reputación o una mala reputación. En otras palabras, hacernos un buen nombre o un mal nombre. Voy a hacer un gesto. Pudiera parecer jocoso, pero no lo es. Y le pregunto si ustedes han visto esto cuando una persona le hace a otra una X. Esa X tiene un propósito con relación a la reputación de esa persona. Pero contrario, este otro gesto, cuando alguien mira a otro y le dice, ese otro tiene significado también. El primero es de rechazo por la mala reputación. El segundo es de aprecio, de amor, por cómo la persona ha actuado. Con relación a esto, es interesante al pensar en la muerte y en la reputación, lo que nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer ese texto. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 dice: una buena reputación o un buen nombre es mejor que el buen aceite. Y ahora notemos también esta parte. Y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Cómo es posible que la Biblia diga que algo tan aterrador como la muerte sea mejor que algo tan feliz como un nacimiento? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque cuando una persona nace, no tiene ninguna reputación. Su nombre es como una etiqueta que lo identifica. Cuando Irma nació, podemos estar seguros de que trajo felicidad a su familia. Ahora muere y le trae tristeza. Pero ¿cómo es posible entonces que en el caso de su muerte sea mejor que su nacimiento? Porque cuando nació, ¿quién la conocía? Solamente su familia inmediata. Nació una nena. Pero según Irma fue creciendo, fue desarrollando su personalidad, fue demostrando una conducta, conoce a Jehová, desarrolla unos principios bíblicos, vive en armonía con ellos. Ahora cuando se mira a Irma durante todo ese transcurso, pues se le mira con otros ojos. Y cuando muere, se le ve como una hermana fiel a Jehová, porque se hizo una buena reputación, algo que no tenía al momento de nacer. Por eso la Biblia dice
eso que acabamos de leer. Así que durante la vida de uno, el nombre realmente llega a tener un significado real por su conducta, más que solamente identificarlo. Podemos también ilustrar esta situación de la importancia de un buen nombre al momento de morir versus el nacer, haciendo una comparación de dos personajes bíblicos, Salomón y Jesús. ¿Qué podemos decir de Jesús? En el caso de Jesús, desde que nació, según fue creciendo, se fue haciendo un buen nombre, al grado de que cuando murió, él recibió el único nombre dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos, y ha heredado un nombre más admirable que el de los ángeles, por su fidelidad a Jehová hasta la muerte. Pero de Salomón, ¿qué podemos decir? Se esperaba mucho desde que nació. Se esperaba que su nombre fuera más espléndido que el de su padre David, pero murió con una mala reputación, el nombre de un descarriado de la adoración verdadera. Entonces notamos que hacerse un buen nombre durante la vida con la aprobación de Jehová realmente es lo más importante, no el nacimiento, sino lo que ocurre durante el transcurso de la vida. Por eso vimos que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento, porque cuando nacemos todavía no hemos hecho nada con nuestra vida, ni bueno ni malo. El historial de uno está en blanco, y no es hasta que transcurren todos esos años que se puede ver entonces la reputación que se hace la persona, buena o mala. En el caso de nuestra hermana Irma, se hizo un buen nombre o tuvo una buena reputación. El texto también dice al principio que un buen nombre o una buena reputación es mejor que el buen aceite. Cuando se escribió ese texto, en aquellos tiempos, el buen aceite podía ser extremadamente caro. Por ejemplo, en cierta ocasión María, la hermana de Lázaro, le untó los pies a Jesús con un aceite perfumado sumamente caro, que costaba prácticamente el salario de todo un año. Imagínense todo lo que gana una persona durante todo un año y comprar un pote de aceite o de perfume. Tiene que ser caro de verdad. Pues la Biblia dice que un buen nombre es mejor que un aceite así de caro. Pero ¿cómo puede un simple nombre valer tanto? Lo que es valioso no es simplemente el nombre, sino lo que entraña ese nombre. Como hemos dicho, al nacer, el portador del nombre no se ha hecho todavía un historial ni reputación. Y no se tienen en ese momento preciados recuerdos de su personalidad y cualidades. Pero cuando la vida termina, entonces la reputación o el nombre de esa persona sí tiene un gran valor, mucho más valor que cualquier posesión material. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. La Biblia dice ahí: es mejor ir a la casa donde hay duelo que a la casa donde hay fiesta, porque la muerte es el fin de todos los hombres y los que están vivos deben reflexionar en eso. ¿Por qué es mejor ir a la casa del duelo? Porque en ese momento es apropiado ir a consolar a los dolientes. La visita a los que están de duelo no solo va a consolar a los afligidos, sino también inducirá al visitante a tener presente lo efímera, lo corta, lo frágil que es la vida.
les recordará que la muerte tarde o temprano alcanzará a todos y no vamos a poder esquivarla. En los funerales se puede observar muy bien la atmósfera de dolor que sienten los dolientes. Entonces se invita a reflexionar a uno sobre la vida que uno está llevando. Ese momento nos debe poner a pensar en ser humildes y a no vivir la vida como si nunca fuéramos a morir. Estar en la casa del duelo nos motiva a meditar, como dijimos, en la brevedad de la vida. Y ese momento nos debe ayudar a darle mejor sentido a nuestra existencia en vez de vivir sin rumbo ni propósito. Nuestra hermana Irma se hizo un gran nombre, una buena reputación. ¿Qué más podemos conocer con relación a Irma? Vamos a hablar unos datos personales con relación a ella. Su nombre completo, Irma Iris Vélez Maldonado. Nació el 19 de diciembre de 1943 en Arecibo. Al momento de morir tenía 75 años. Procreó 3 hijos: Felipe Orlando Rosario, Carmen Milagro Rosario, nuestra hermana Tita, que murió en abril, un par de meses atrás, y Yomar Mercado Vélez. Además de sus hijos, le sobreviven su amado esposo, Moncho Ramón Mercado, con quien se casó el 7 de mayo de 1977. Sus yernas son Eileen y Carmen. Tuvo 2 nietos, Natalie Salgado y Eliel Rosario. Se bautizó en el Salón de Asambleas de Caguas junto con Moncho el 21 de febrero de 1981. Ahí comenzó su carrera espiritual. El apóstol Pablo dijo con relación a él en un momento dado que él corrió la carrera hasta terminarla, porque murió fiel. Irma hizo lo mismo. Corrió su carrera hasta terminarla. Murió completamente fiel a Jehová. Estuvo resuelta a ser leal hasta lo último. Jamás se rindió. Por eso imitó al apóstol Pablo. Es normal que al morir una persona muy querida, sintamos dolor. Por eso todos necesitamos consuelo. Como dice la Biblia, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos los demás miembros sufren. Sufre la familia Mercado y sufrimos los hermanos de la congregación que compartimos tantos buenos ratos con ella. Al igual que necesitaron consuelo Jacob y Abraham por muerte de seres queridos, Moncho y su familia necesitan consuelo también. Se lo estamos dando y queremos seguir dándoselo. Cuando piensa uno en la muerte, en el caso de nosotros, pensamos en una esperanza. Que la muerte para nosotros no es el fin de todo. Y tenemos un ejemplo bien claro con relación a un personaje bíblico llamado Lázaro. Cuando Lázaro murió, sus hermanas necesitaron mucho consuelo. Había muerto su único hermano. Jesús se enteró de que él estaba enfermo y de hecho él sabía que iba a morir. Notemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir donde Lázaro, según Juan 11, los versículos del 11 al 14. Después de decir esto, añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para allá a despertarlo.
Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si está durmiendo, se pondrá bien. En realidad Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero ellos creían que se refería a que estaba dormido, descansando. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Notamos que Jesús comparó la muerte a estar descansando en un sueño profundo. Luego de hablar con sus discípulos, entonces fue a consolar a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María. Se desarrolló una conversación entre Jesús y ellas. Vamos a verla en Juan 11, 23 y 24 primero, cuando habla con Marta. Jesús le dijo: tu hermano se levantará. Marta le respondió: yo sé que se levantará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que demuestre fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Marta creía en la resurrección, pero que no iba a ocurrir en aquel momento. Jesús le estaba diciendo que Lázaro iba a resucitar ese día. Posteriormente Jesús habló con María. Notemos la conversación en los versículos 32 al 34. Entonces María llegó a donde estaba Jesús y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando, a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Le preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Jesús, un hombre perfecto, en completo control emocional, lloró. Lloró porque Lázaro era un amigo íntimo. Lázaro no era hermano carnal de Jesús. Lázaro no era familiar de Jesús. Lázaro era un amigo íntimo. Si por un amigo íntimo alguien llora, ¿cuánto más cuando es un familiar íntimo cercano a uno? El caso es que estuvimos viendo en el caso de Marta, que le manifestó a Jesús que ella creía que él iba a ser resucitado en el último día. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección. ¿Cómo le demostró eso Jesús a ella? Vamos a leer Juan 11, 39 al 44. Llegaron a la tumba donde estaba Lázaro. Jesús dijo: quiten la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya debe oler mal porque han pasado 4 días. Jesús le preguntó: ¿no te dije que si creías podrías ver la gloria de Dios? Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con fuerza: ¡Lázaro, sal! El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta con una tela. Jesús les dijo: quítenle la venda y dejen que se vaya.
4 días muerto. Su hermana le dijo, Jesús, ya debió oler mal. Pero Jesús le dijo lo que iba a hacer y le cumplió lo que le dijo. Lázaro resucitó. Cuando Lázaro murió, notamos la tristeza tan grande de Marta y de María. Se lo dejaron ver a Jesús. Pero cuando Lázaro resucitó, ¿cómo sería esa gran alegría de ella? Llorando de alegría, abrazando a su hermano y dándole las gracias a Jesús por resucitarlo. Eso es lo que esperamos que pase con nuestra hermana Irma. Ella era una creyente ferviente en la resurrección. Ella estaba segura, lo hablamos en ocasiones, ella estaba segura que por hacerse un buen nombre ante Jehová, ella volverá en el nuevo mundo de Dios. La pregunta es, si el propósito de Dios es resucitar a los muertos, ¿es que Dios tenía el propósito original de que la gente muriera para entonces resucitarlos después? No. La muerte nunca entró en el propósito de Dios al crear. Entonces, ¿por qué muere la gente? Por la desobediencia de Adán y Eva. En un momento dado, Jehová estaba hablando con Adán y le dijo, mira, de todos esos árboles que están ahí, tú puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero de aquel que está allí, aquel, míralo en el medio del jardín, de aquel no puedes comer de él. Porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Jehová le estaba diciendo, en otras palabras también, si tú no te acercas a aquel árbol y si tú no comes de ese árbol, nunca vas a morir. Vas a seguir viviendo para siempre. Pero Adán no le hizo caso a Jehová. Desobedeció. Se atrajo la muerte para él y también para sus descendientes, que nos incluye a nosotros. Pero Jehová nunca olvidó su propósito. Notemos lo que nos dice Revelación 21:4 con relación al propósito de Jehová. Revelación, capítulo 21, versículo 4. Nos dice la Biblia, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Notamos lo que asegura Jehová, la muerte ya no existirá. Pero dijimos que la gente sigue muriendo. ¿Y en qué condición están ellos? ¿Cuándo se va a cumplir eso de que la muerte no existirá? Primero vamos a hablar de la condición de los muertos. La Biblia es específica con relación a la condición de los muertos. Eclesiastés, capítulo 9, menciona la condición de los muertos. Vamos a repasarlo. Conocemos estas palabras. Vamos a repasarlas. Notemos el versículo 5. Porque los vivos, como todos nosotros, los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada en absoluto, ni reciben más recompensa, ya que todo recuerdo suyo ha caído en el olvido. Además, ya han desaparecido su amor, su odio y sus celos. Y ya no participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Y entonces el versículo 10 dice, todo lo que puedas hacer,
hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba, el lugar a donde vas. Es claro lo que dice la Biblia en cuanto a la inconsciencia total de los muertos. El versículo 6 dice que desapareció su amor, su odio y sus celos. Por lo tanto, si no tienen odio, no pueden hacerle daño a nadie ni molestar a nadie. Si no tienen amor, no pueden ayudar a nadie. De la misma manera tampoco están sufriendo ni gozando en ningún lado. Están como estuvo Lázaro, en un sueño profundo, esperando a ser despertados. Jehová sí tiene ese propósito y le encomendó a Jesús la resurrección de los muertos. Y podemos notarlo en las palabras que están en Juan, capítulo 5, del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 25, 28 y 29. Dice la Biblia ahí: de verdad les aseguro que viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Dice el 28, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Van a oír esa voz diciendo: levántate y regresa. Jehová siente anhelo profundo por devolverle la vida a sus amigos. Irma era una amiga de Jehová. Irma va a escuchar esa voz. Irma se va a levantar. Ella tenía la esperanza de vivir en el paraíso. Se la llevó con ella, pero cuando resucite la va a mantener, porque Jehová la va a resucitar. Pero hablando de resurrección, la Biblia menciona que hay dos esperanzas de resurrección. Hay una esperanza para un grupo pequeño que cuando resuciten van al cielo a hacer un trabajo especial, reyes y sacerdotes junto con Jesucristo. Y la Biblia especifica cuál es la cantidad de esas personas. En Revelación 14, el versículo 1, dice: entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, o sea, a Jesucristo en su reino, y con él 144,000 que llevan escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Así que 144,000 personas van a resucitar para ir al cielo, pero no son los únicos que tienen esperanza de resurrección. Porque notemos lo que dice Hechos 24:15. Hechos 24:15. Dice ahí la Biblia: y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. En Revelación 14:1 vimos una cantidad, 144,000. ¿Qué cantidad vemos en este texto? No dice cantidad. Pero sí dice que va a haber resurrección tanto de justos como de injustos. ¿Qué quiere decir eso? Que millones y millones de personas, se desconoce la cantidad, van a ser resucitados para vivir en la tierra convertida en un paraíso.
En ese grupo está nuestra hermana Irma, como parte de los justos. Va a ser resucitada. Jesús mismo garantizó la esperanza de la resurrección aquí en la tierra. Y se la hizo a un malhechor, según se relata en Lucas capítulo 23. Notemos una promesa que Jesús hizo en Lucas 23, en el versículo 43. Jesús estaba en el madero de tormento y al lado de él, a cada lado, había dos malhechores. Uno le pidió a Jesús que se acordara de él, mientras que el otro se mofaba de Jesús. Al que le pidió a Jesús que se acordara de él, Jesús le dio una garantía, le hizo una promesa. Le contestó: yo te aseguro hoy, o sea, yo te digo en este momento, yo te digo ahora, en el futuro estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús le estaba garantizando a aquel malhechor arrepentido que iba a llegar el momento en que él iba a ser resucitado para vivir en la tierra, porque en aquel momento todavía no estaba la esperanza de la resurrección, sino hasta después que Jesús murió, de la resurrección celestial. Los primeros que tuvieron esa esperanza fueron los apóstoles, cuando el día de Pentecostés fueron ungidos, y otra cantidad de discípulos que estaban con ellos. Pero cuando Jesús le dijo esa promesa al malhechor, todavía no habían sido ungidos con el Espíritu Santo aquella cantidad de personas. Así que Jesús le garantizó a él que iba a estar en el paraíso que Irma tanto confió y esperaba. Porque es apropiado que hoy estemos aquí hablando de este tema. Porque los funerales nos recuerdan lo corta que es la vida, como dijimos, lo frágil que es y que no podemos evitar la muerte. Estar aquí nos hace reflexionar en cómo estamos usando nuestra vida. ¿La estamos usando igual que la usó nuestra hermana Irma? Como vimos al principio, Irma se hizo una buena reputación, un buen nombre. Nosotros también podemos hacernos una buena reputación y un buen nombre, pero tenemos que tener cuidado. Salomón empezó con una buena reputación y un buen nombre, pero Salomón arruinó esa reputación y vimos cómo terminó. Nosotros queremos hacernos una buena reputación y un buen nombre y queremos mantenerla como la mantuvo Irma para poder tener la aprobación de Jehová. Mientras pudo, Irma mantuvo un servicio entusiasta con una conducta cristiana intachable, contribuyendo a la santificación del nombre de Jehová. Fue un ejemplo para todos nosotros. La esperanza de la resurrección fue un incentivo para ella. Aprendió la voluntad divina y la vivió. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si hacemos eso, pronto veremos a Irma y a nuestros seres queridos fallecidos volver a la vida. Aprovechemos un momento triste como este para consolarnos todos. Jehová es el Dios de todo consuelo, el Padre de tiernas misericordias. Cuando el apóstol Pablo escribió esa expresión, el Padre de tiernas misericordias, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la empatía que tiene Jehová para con nosotros. Jehová sufre lo mismo que sufrimos nosotros. Jehová sufre con Moncho, con Yomar. Jehová sufre también junto con Felipe Orlando.
Jehová sufrió con la muerte de Tita. Jehová sufre con Natalie, con Eliel. Jehová sufre también con Elín y con Carmen. Sufre con todos, pero consuela grandemente con su palabra la Biblia. Y a todos los miembros de la congregación también nos consuela y nos da esa esperanza de la resurrección. Recordemos a Irma como la gran hermana que fue y vivamos una vida como ella le vivió, haciéndose una reputación, un nombre para con Jehová. Agradecemos mucho sus palabras, hermano Hernández, y no hay duda de que crecemos en aprecio, ¿verdad?, por una maravillosa esperanza. Hay un último pensamiento que me gustaría compartir con ustedes, familia. Está en el Salmo 88:10. Y aunque hoy día la muerte hace que sintamos un frío inmenso en nuestro corazón, no hay duda que la respuesta a estas dos preguntas del Salmo 88:10 nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Y el salmista preguntó, ¿acaso harás cosas impresionantes para los muertos? Y la respuesta es sí. Jesucristo habló de cosas sorprendentes. Incluso dijo, no se sorprendan, porque esto va a ocurrir. Y Jehová hará cosas en muy poco tiempo impresionantes para nosotros, pero especialmente para aquellos que se han dormido en la muerte. Y otra pregunta, ¿pueden los que están impotentes en la muerte levantarse para alabarte? Y la respuesta de Jehová es sí. Extraña las alabanzas de Irma. Así que mientras esperamos ese momento glorioso donde sabemos que estamos tan y tan cerca de Él, esta esperanza será un abrigo que protegerá nuestro corazón. Queremos que sepan que mientras tanto no están solos. Están en nuestra mente, están en nuestro corazón, los amamos mucho y anhelamos el momento en que esto simplemente nunca más suba al corazón. Ya estamos muy cerca. Mientras tanto, familia, les queremos dar la gracia a nombre de la familia Mercado Vélez por estar con nosotros en este momento. Y lo cierto es que nos llena el corazón de un abrigo profundo, un calor que nos permite continuar mirando al futuro con esperanza. Y en momentos como este, esperamos poder alabar a Jehová como Él lo merece, siendo el Padre bondadoso, tierno y misericordioso que es. Si tienen la oportunidad, los invitamos a ponerse de pie para entonar la canción 151, donde hace la afirmación con certeza, Jehová los llamará. Y luego el hermano Samuel Flores concluye con oración. Canción 151.